Escúchame bien, no minimices lo que te está pasando. No le pongas maquillaje espiritual a una herida que todavía sangra. No me digas estoy bien si por dentro te estás cayendo a pedazos. No me cites un versículo con la voz quebrada solo para que nadie note que por la noche lloras en silencio. No me digas que tienes fe si en realidad lo que tienes es cansancio reprimido, miedo guardado, preguntas que no te atreves a formular y una batalla interna que ya lleva demasiado tiempo. Porque hay dolores que no se ven, hay golpes que no dejan moretones en la piel pero te parten el alma. Hay noches en las que nadie oye tu llanto pero el cielo sí. Hay temporadas donde tú sigues funcionando, sigues trabajando, sigues atendiendo a tu familia, sigues levantándote, sigues sonriendo y sin embargo por dentro sientes que algo se rompió. Y justo ahí, en ese lugar donde no llegan los aplausos, donde no sirven las frases hechas, donde se acaba la actuación religiosa, ahí es donde Dios empieza a escribir un testimonio. Yo sé que hoy no lo parece. Yo sé que cuando uno está en medio del dolor, lo último que quiere escuchar es que todo va a tener sentido. Porque el dolor no razona, el dolor aprieta, el dolor no pide permiso, el dolor irrumpe. Y cuando llega, mueve muebles en el alma, te cambia el calendario, te altera la fe, te interrumpe los planes y te obliga a mirar la vida desde otro ángulo. Pero déjame decirte algo con toda el alma. Si pones tu dolor en las manos de Dios, lo que hoy te duele no va a ser tu tumba, va a ser tu testimonio. No dije que el dolor es bueno. No dije que Dios disfruta verte llorar. No dije que todo lo que te pasó venía del corazón del Padre. Lo que sí digo, y lo digo apoyado en la Escritura, es que Dios sabe entrar en el caos sin contaminarse con él, sabe tocar la herida sin empeorarla, sabe sacar luz de la cueva, sabe hacer brotar agua de la piedra y sabe tomar lo que el infierno quiso usar para destruirte y transformarlo en una plataforma de gloria. Mira a José, Génesis 50, 20 dice algo que debería sacudirnos hasta los huesos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Qué frase, qué profundidad, qué misterio. José no llama bueno a lo malo. José no romantiza la traición. José no dice que el pozo era cómodo, que la esclavitud era pedagógica, que la cárcel era agradable. No. Él reconoce la maldad de sus hermanos, reconoce la injusticia, reconoce la intención perversa, pero también reconoce algo más alto, que por encima de la maldad humana había una soberanía divina trabajando en silencio. Eso es tremendo, porque quiere decir que hubo manos que empujaron a José al pozo, pero también hubo una mano invisible que no soltó a José dentro del pozo. Hubo hombres que lo vendieron, pero hubo un Dios que no dejó que el precio de la venta definiera su valor. Hubo una mujer que lo acusó injustamente, pero hubo un cielo que siguió escribiendo el siguiente capítulo. Hubo una prisión, sí, pero también hubo propósito. Hubo lágrimas, sí, pero también hubo gobierno. Hubo un descenso, sí, pero también hubo un ascenso preparado. Y alguien tiene que escuchar esto hoy. El pozo no cancela el palacio cuando Dios ya habló. La traición no cancela el propósito cuando Dios ya diseñó el destino. La injusticia no cancela la promesa cuando el cielo ya puso su firma. Ahora, seamos honestos. Nosotros queremos el testimonio, pero no queremos el proceso. Queremos contar cómo Dios nos levantó, pero no queremos atravesar el piso donde nos quebramos. Queremos predicar que Dios sana, pero no queremos pasar por la sala donde nos desarmamos. Queremos cantar que Dios provee, pero no queremos vivir el día en que no sabíamos de dónde iba a venir el pan. Queremos el micrófono del testimonio, pero no la madrugada del llanto. Y sin embargo, muchas veces el testimonio nace justamente ahí, no en el día brillante, sino en la noche cerrada. El Salmo 35 dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Me fascina esa idea, porque el llanto en ese texto no aparece como dueño de la casa, sino como huésped. Llega, sí, se queda, sí, pero no se instala para siempre. No tiene título de propiedad, no tiene autoridad eterna. No vino para gobernarte, vino para atravesarte. Llegó como noche, pero no puede impedir la mañana. La tristeza es real, pero no es final. La angustia es real, pero no es eterna. La pérdida es real, pero no tiene la última palabra. El dolor es real, pero no va a escribir el final de tu historia. Y aquí quiero detenerme un momento porque
Hay personas que están cansadas de escuchar mensajes triunfalistas que casi te hacen sentir culpable por estar triste, como si llorar fuera falta de fe, como si quebrarte fuera debilidad espiritual, como si necesitar ayuda fuera un fracaso. No, mi querido. Jesús lloró delante de la tumba de Lázaro en Juan 11:35. Jesús sudó como gotas de sangre en Getsemaní en Lucas 22:44. Jesús habló de angustia, de aflicción, de dolor. No tenemos un Salvador distante, frío, inaccesible. Tenemos un sumo sacerdote que, como dice Hebreos 4:15, puede compadecerse de nuestras debilidades. Así que no te avergüences del proceso, no te avergüences de haber tenido que parar, no te avergüences de haber dicho, Señor, no puedo más. A veces la frase más espiritual que puede salir de una boca quebrada no es yo declaro, sino ayúdame. A veces el acto de fe más profundo no es levantar la voz, sino doblar las rodillas con el alma hecha cenizas y decir, Padre, si no me sostienes, me caigo. Y ahí, precisamente ahí, empieza algo santo. Porque cuando se acaban tus fuerzas, recién entiendes que nunca fuiste sostenido por tus fuerzas. Cuando se cae tu autosuficiencia, recién ves el tamaño de la gracia. Cuando tu orgullo se rompe, recién puedes abrazar la dependencia. Por eso la Biblia usa una palabra hebrea poderosa para hablar de aflicción, anaj. Esa raíz habla de ser humillado, doblado, afligido, no siempre como destrucción, sino muchas veces como un proceso en el que Dios quebranta nuestra arrogancia para enseñarnos dependencia. Deuteronomio 8:3 dice que Dios afligió a Israel y tuvo hambre para hacerle saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No siempre entendemos eso cuando duele, porque cuando duele uno no quiere lecciones, quiere alivio. Pero a veces Dios no quita de inmediato la presión porque está formando algo más profundo que el alivio. Está formando Cristo en nosotros. Romanos 8:28 es uno de los textos más citados y a la vez más malentendidos. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso no significa que todas las cosas son buenas. La traición no es buena, el abuso no es bueno, la pérdida no es buena, la enfermedad no es buena, la maldad sigue siendo maldad. Pero Dios, en su soberanía, toma incluso eso que dolió y lo hace trabajar para un bien mayor. ¿Y cuál es ese bien? Romanos 8:29 lo aclara. Ser conformados a la imagen de su Hijo. O sea, el bien supremo no es simplemente que las cosas salgan como yo quería. El bien supremo es que en medio de todo yo me parezca más a Cristo y eso cambia todo. Porque entonces el dolor ya no es solo una interrupción. Puede convertirse en una herramienta de formación. Puede transformarse en el lugar donde Dios limpia, pule, corrige, fortalece, vacía y vuelve a llenar. Ahora entiendo por qué Pablo podía escribir en 2 Corintios 4:17 que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo no está burlándose del sufrimiento. Pablo fue azotado, perseguido, encarcelado, apedreado. ¿Sabe de qué habla? Pero cuando pone el dolor en la balanza de la eternidad, dice, esto pesa, sí, pero no más que la gloria que viene. Esto lastima, sí, pero no más que el futuro que Dios está preparando. Esto me hace llorar hoy, sí, pero no podrá compararse con lo que Dios hará mañana. Y aquí hay algo hermoso. La palabra hebrea sará habla de angustia, de estrechez, de presión, de esa sensación de que la vida te arrincona y no te deja respirar. ¿Alguien sabe lo que es eso? Claro que sí. Esa sensación de que las cuentas aprietan, la casa aprieta, el diagnóstico aprieta, la espera aprieta, la incertidumbre aprieta. Sara, estrechez, la vida se angosta, el alma se encierra, el aire falta. Pero la Biblia muestra que muchas veces, justamente en la estrechez, nace el clamor más puro. Cuando ya no te queda espacio para maniobrar, levantas los ojos. Cuando ya no puedes confiar en tus recursos, empiezas a confiar en la roca. Cuando ya no puedes controlar nada, descubres que Dios nunca perdió el control. Entonces, si hoy estás en Sará, en angustia, en estrechez, escucha esto, no estás acabado. Estás en un lugar estrecho, sí, pero no en un lugar sin Dios. Estás presionado, sí, pero no abandonado. Estás llorando, sí, pero no solo. Estás apretado, sí, pero el mismo Dios que permitió la presión también preparó la salida, la madurez y la gloria que nacerá de este proceso.
Jesús lo dijo en Juan 16, 20. Vosotros lloraréis y lamentaréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. No dijo solamente que después del dolor vendría el gozo. Dijo algo más fuerte, que la misma tristeza se convertiría en gozo. O sea, Dios no solo te saca del dolor, Dios puede transformar el dolor en materia prima de una alegría más profunda. La cruz parecía la derrota final y sin embargo se convirtió en la puerta de la resurrección. El sepulcro parecía el cierre y terminó siendo el escenario del anuncio más glorioso de la historia. No está aquí, ha resucitado. Por eso no subestimes lo que Dios puede hacer con una historia rota. No subestimes lo que Dios puede hacer con una vida que parecía terminada. No subestimes lo que Dios puede hacer con un matrimonio herido, con una mente agotada, con una fe golpeada, con una familia quebrada, con una economía en ruinas, con un corazón traicionado. Si Cristo pudo convertir una cruz en redención, puede convertir tu herida en testimonio. Pero escucha esto con cuidado. Testimonio no es negar el dolor. Testimonio no es fingir que nada pasó. Testimonio no es contar una historia maquillada donde tú siempre fuiste fuerte y nunca dudaste. No. La palabra griega martiria significa testimonio, evidencia, prueba. Incluso está ligada a la idea de reputación, de una verdad que puede ser presentada delante de otros como evidencia sólida. ¿Sabes qué es un testimonio real? Es evidencia de que Dios estuvo allí. Evidencia de que no te hundiste. Evidencia de que el Señor te sostuvo. Evidencia de que la herida no te definió. Evidencia de que la gracia fue más fuerte que el golpe. Tu testimonio no será yo era invencible. Tu testimonio será yo era frágil, pero Él fue fiel. Tu testimonio no será jamás lloré. Tu testimonio será lloré, pero no fui destruido. Tu testimonio no será nunca tuve miedo. Tu testimonio será tuve miedo, pero aún así Dios me tomó de la mano. Tu testimonio no será salí por mi propia fuerza. Tu testimonio será si no fuera por la misericordia de Dios no estaría de pie. Y déjame decirte algo más. Hay testimonios que no nacen cuando el problema termina, sino mientras lo atraviesas. Porque a veces uno piensa, cuando salga de esto voy a testificar. Y sí, claro que sí. Pero mientras sales de eso, ya estás predicando. Tu manera de seguir creyendo, predica. Tu manera de seguir amando, predica. Tu manera de seguir adorando, predica. Tu manera de seguir levantándote, predica. Tu negativa a amargarte, predica. Tu decisión de no rendirte, predica. Tu paz en medio del caos, predica. La gente te mira y dice, no entiendo cómo sigue. Y ahí empieza la martiria, ahí empieza la evidencia, ahí empieza el testimonio vivo. 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Me encanta eso. Él mismo. No manda un reemplazo, no delega la restauración. Él mismo. El Dios de toda gracia se involucra personalmente en el proceso del herido. Él mismo te restaura, Él mismo te afirma, Él mismo te fortalece, Él mismo te establece. Quizá hoy te sientes inestable, pero no serás inestable para siempre. Quizá hoy te sientes débil, pero no serás débil para siempre. Quizá hoy te sientes desordenado por dentro, pero no vivirás así para siempre. Hay una mano divina trabajando aunque todavía no lo veas. Y a veces esa obra comienza durante la misma prueba. Dios no siempre espera a que termine la tormenta para fortalecerte. Muchas veces te fortalece adentro de la tormenta. Te entrena con el viento encima. Te enseña a orar con lágrimas. Te enseña a depender cuando todo se mueve. Te enseña a distinguir su voz cuando sobran otras voces. Te enseña que el suelo puede temblar y aún así la roca no se mueve. Alguien necesita escuchar esto con fuerza. No estás perdiendo el tiempo. Si estás siendo procesado por Dios, no estás siendo desperdiciado. No estás detenido, estás siendo formado. No estás descartado, estás siendo podado. No estás fuera del plan, estás en una parte del plan que todavía no entiendes. Mira a Job. Él nunca recibió todas las respuestas que nosotros quisiéramos recibir. No recibió un mapa detallado del sufrimiento. No le dieron una explicación simple. Pero al final pudo decir en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué cosa tremenda.
El dolor no le dio toda la información, pero sí le profundizó la revelación. Y a veces eso hace Dios. No siempre te explica todo, pero sí se te revela más profundamente en medio del proceso. Hay gente que conoció a Dios en teoría cuando todo iba bien, pero lo conoció en intimidad cuando todo se vino abajo. Hay gente que sabía versículos de memoria, pero aprendió dependencia cuando la cama se convirtió en altar. Hay gente que hablaba de la paz, pero la conoció de verdad en la sala de espera del hospital. Hay gente que decía Dios proveerá, pero lo vio cara a cara cuando no quedaba nada y aún así no faltó lo necesario. Eso es testimonio. No teoría, evidencia. Y quiero hablar ahora del que fue herido por la traición, porque ese dolor duele distinto. Cuando te hiere un enemigo, te duele. Pero cuando te hiere alguien que amabas, alguien en quien confiabas, alguien que conocía tu corazón, entonces la herida es más profunda. David dijo en el Salmo 55 que no era un enemigo el que lo afrenta, sino uno con quien compartían amistad. Y duele así, claro que duele así. Duele cuando te fallan desde cerca. Duele cuando el golpe viene de la mesa, no de la calle. Duele cuando la voz que te rompe no es la de un extraño, sino la de alguien que tuvo acceso a tu alma. Pero aún eso puede transformarse en testimonio. No porque fue lindo, sino porque Dios te puede sanar tan profundamente que ya no vivas desde la herida, sino desde la redención. Y eso es un milagro. Que una persona herida no se convierta en una fábrica de veneno, sino en un canal de gracia, eso es un milagro. Que una persona que fue traicionada no termine definida por la desconfianza, sino restaurada por el amor de Dios, eso es un milagro. Que alguien que fue quebrado siga creyendo, siga adorando, siga esperando, siga amando, eso es un milagro. No te conformes con sobrevivir. Dios quiere sanar. No te conformes con funcionar. Dios quiere restaurar. No te conformes con tapar la herida. Dios quiere tratar la raíz. No te conformes con parecer fuerte. Deja que Dios te haga sano. Y si hoy mismo estás en esa etapa en la que nada tiene forma, escucha esta palabra con calma. No apresures el proceso. Hay dolores que no se resuelven en una sola oración espectacular. Hay restauraciones que toman tiempo. Hay lágrimas que regresan. Hay días mejores y días peores. Hay avances y retrocesos. Pero aún así, Dios sigue trabajando. No midas la fidelidad de Dios por tu sensación de hoy. Mídela por el carácter de quien prometió no dejarte ni abandonarte. Hebreos 13:5. A veces el milagro no ocurre alrededor tuyo de inmediato. A veces el milagro ocurre dentro tuyo. A veces tú estás esperando que cambie la circunstancia y Dios está cambiando primero tu interior, y eso también es gloria. Porque quizá todavía no cambió todo afuera, pero tú ya no reaccionas igual. Ya no te hundes igual. Ya no te desesperas igual. Ya no te rompes igual. Hay una paz nueva. Hay una fortaleza nueva. Hay una sobriedad nueva. Hay una dependencia nueva. Y eso también predica. Eso también testifica. Eso también es martiria. Entonces, ¿qué hacemos con el dolor de hoy? Primero, no lo negamos, se lo mostramos a Dios. Segundo, no lo idolatramos, no hacemos del dolor nuestra identidad. Tercero, no lo desperdigamos. No dejamos que la herida nos vuelva cínicos, duros o incrédulos. Cuarto, lo rendimos, lo ponemos en el altar. Le decimos, Señor, no entiendo esto, no lo llamo bueno, no lo justifico, pero te entrego lo que me hizo, sánalo, redímelo, úsalo, no dejes que me destruya. Y déjame decirte algo pastoralmente. Hay personas que todavía están vivas solo por la gracia de Dios. Lo que pasaste debió haberte quebrado por completo, pero aquí estás. Lo que atravesaste debió haberte secado la fe, pero aquí estás. Lo que perdiste debió haberte llenado de amargura, pero aquí estás peleando por no endurecerte. Eso ya es una evidencia del cielo. Tal vez todavía no tienes el sermón completo, pero ya tienes una línea de testimonio. Tal vez todavía no tienes la historia cerrada, pero ya tienes una prueba de fidelidad. Tal vez todavía no terminaste el proceso, pero ya sabes que Dios no te soltó. Y quiero profetizar en el sentido pastoral de la palabra, con la escritura por delante, no como especulación, sino como convicción bíblica. Esto no termina en la noche, no se va a quedar en la tumba, no se va a quedar en el viernes. Hay domingo, hay mañana, hay resurrección, hay restauración, hay gloria después del sufrimiento,
Hay una voz de Dios más fuerte que tu diagnóstico, más fuerte que tu pasado, más fuerte que tu miedo, más fuerte que tu herida. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio. La llaga de hoy será la evidencia de la fidelidad de mañana. La cicatriz de hoy será la prueba del cuidado de mañana. El valle de hoy será el mensaje de mañana. La noche de hoy será la canción de mañana. Y cuando hables, no hablarás desde la teoría, hablarás con autoridad. No autoridad del que leyó un libro, sino del que sobrevivió al fuego y descubrió que Dios camina dentro de las llamas. Hablarás y alguien dirá, si Dios lo hizo contigo, también puede hacerlo conmigo. Y ahí entenderás que tu dolor redimido no solo era para ti, también era una llave para otros. También era consuelo para otros, también era pan para otros. Porque el testimonio redimido siempre multiplica esperanza. Entonces hoy, si estás llorando, llora delante del Padre. Si estás cansado, descansa en el Padre. Si estás confundido, quédate cerca del Padre. Si estás herido, no huyas del Padre. Si estás enojado, háblalo con el Padre. Si estás débil, apóyate en el Padre. Pero no sueltes la mano que no te soltó a ti. Y ahora quiero cerrar orando contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por cada persona que está escuchando esta palabra. Tú conoces el dolor que no contó, la herida que no mostró, la noche que tuvo que atravesar en silencio. Tú conoces su zará, su angustia, su estrechez. Tú conoces el peso que lo dobló, el aná que lo humilló, la batalla que lo dejó sin fuerzas. Y hoy te pido que el Dios de toda gracia visite esa vida con consuelo, con fuerza, con restauración y con esperanza. Donde hubo llanto, trae paz. Donde hubo ruina, trae reconstrucción. Donde hubo traición, trae sanidad. Donde hubo temor, trae descanso. Donde hubo oscuridad, enciende tu luz. Y convierte, Señor, lo que hoy duele en un testimonio vivo de tu fidelidad. Haz que esta persona no salga de esta temporada amarga, sino madura. No solo sobreviviendo, sino transformada. No solo respirando, sino creyendo otra vez. En el nombre de Jesús. Amén. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo, suscríbete y envíaselo a alguien que hoy necesite recordar que su dolor no será el final de su historia. Porque cuando Dios mete la mano en una herida, terminan haciendo un testimonio.